Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Le pasará algo a Ur? ¿Cuál es el nuevo plan de Razi? Veamos qué hará Cemal. ¿Permitirá Mair que Helin escuche todo esto? ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. Todas las preguntas están en este vídeo. Cemal, Asille y Nergis se recuperarán rápidamente tras el abrazo en la última escena. Como Asille repentinamente culpará a Helin por la lesión de Ur, el viento cambiará y el evento será pasado por alto. Entonces Mair y Helin no podrán saber la verdad. Nergis, por otro lado, escapará por poco del interrogatorio de identidad de la policía en el lugar donde fueron a divertirse con Laida. Supongo que lo más probable es que Nergis aparezca como Demiran, ya que Mair ha renovado su identidad y evitará la búsqueda policial. Aunque sabemos que las identidades que Mair le dio a Asille después de cambiar su apellido son falsas, al igual que su matrimonio, probablemente sea cierto para Mair, Nergis y Ur. Podría ser identificación. En otras palabras, en las siguientes escenas, Mair estaba familiarizado con alguien que regresaba de Rusia, decía que perdimos la identidad de los niños en el accidente y le decía a Asille que tenía que sacar una nueva. Se puede mostrar de lo contrario, la verdadera identidad de Ur debe revelarse incluso en el hospital, lo que sería ilógico. Por otro lado, es Engul que ella, quien dio vida al personaje de Zual, servirá en la serie por un tiempo. La amistad de Mair y Zual continuará. Porque la decepción de Mair debido a la declaración de Asille de que te ve como un amigo hará que ella y Zual se crucen nuevamente. Como Zual quiere ser socio en el secreto de Mair, comenzará a gustarle una buena persona como él. Como Zual tiene curiosidad sobre el amor platónico de Mair con Asille y los niños que ama mucho, vendrá a la mansión para observar lo que está pasando. Supongo que el hecho de que Zual diga que todos creen que estás casado, bravo por ti, puede ser una pequeña pista de que quiere atrapar a Mair, es decir, está celoso. De hecho, el objetivo de Mair será reunirse con Zual, ya que Asille lo verá y pondrá celoso a Asille. Pero, desafortunadamente, Asille no iluminará a Mair por un tiempo, ya que Cemal no deja sola a Asille y renueva su amor en cada oportunidad basado en viejos recuerdos. Pero tal vez ver a Zual y Mair juntos es una desgracia para Asille con las palabras inocentes que dirá Ur. Creo que podría ponerlo un poco celoso. Las palabras de Fikret a Mair, quien dice que son mi familia, no ves que te están usando, serán quizás el lado más cruel de los días de tristeza para Mair. Si preguntas por qué Fikret está diciendo estas palabras, probablemente sea porque Asille es frío con Mair. Y es posible que haya visto a los niños pedirle algo a Mair. O creo que pudo haber visto a Mair ayudando a Nergis a ser rescatado de la seguridad. En The Game of My Destiny, Mair realmente merece ser feliz, pero desafortunadamente, Cemal y Asille continúan jugando el juego del destino para Mair. Por cierto, creo que no estaría mal declarar a Gulsum como la doncella más pura de la historia. En el frente de Helin, veremos otras penas en lugar de investigar cómo Zaide se enteró del secreto que le dijo a Asille. Lo más probable es que Zaide los haya escuchado a escondidas mientras Helin le miente a Asille que está embarazada. Por esta razón, creo que Zaide lo admitirá ella misma cuando Asille le diga a Zaide que ella no habló de nada en el enfrentamiento entre Helin y Asille. En otras palabras, la verdad del asunto es que Helin tendrá problemas con Asille porque este matrimonio, que ella comenzó con una mentira, no salió como ella quería. Fue un desarrollo interesante para nosotros en este episodio que Asille se hiciera amiga tanto de Helin como de Zaide. Mientras tanto, mientras Razi y Zaide estaban lidiando con Asille y Mair hasta hace unos pocos episodios, de repente comienzan a luchar contra sus propios problemas. Porque Razi, a la que le gusta Meral, evitará que Zaide eche a Meral de la peluquería del hotel y Meral seguirá con su trabajo. Esta vez, Zaide hará una segunda incursión en el hotel y jugará la carta de triunfo del casino. Harun ve a Zaide y dice, ¿por qué bajó las escaleras? Sus palabras reflejan esto. Entonces Zaide probablemente se enojó cuando Razi iba a jugar un gran juego en el casino. Irá al casino y discutirá con Razi por Meral. Creo que Zaide amenazará a Razi diciéndole que si no despiden a Meral de su trabajo en el hotel de inmediato, le contaré a mi padre sobre el casino. Por lo tanto,
El movimiento de Razi para despedir a Meral puede llegar, pero creo que Harun lo evitará. Creo que Razi también puede conseguir un trabajo para Meral en otra empresa en un lugar distante. En otras palabras, al decir cómo puedes despedir a la mujer que contraté, Harun Bey le habrá mostrado a Razi otra de sus clásicas regañinas. Incluso si no se muestra en el tráiler, podemos ver los movimientos de Nedret que irán un paso más allá de enviar a Cemal y Helin. Si Nedret, que quería la felicidad de su hija, hizo que Esad cambiara la información de Asille, entonces podría haberse enterado de que Asille había escapado de la policía, podría contarle a Cemal sobre esto y amenazarla. Pero creo que Cemal puede descansar contra Nedret con una nueva carta de triunfo. Echemos un vistazo a nuestro tráiler anterior. Helin, enojado con Cemal, golpeó a Ur mientras iba rápido. Ur, que resultó herido como resultado de este accidente, fue llevado al hospital. Cuando la condición de Ur se volvió crítica, Asille corrió al hospital. Jamal estaba muy molesto por lo que pasó. Nergis y Cemal se abrazaron y lloraron. Según esta escena, Asille se unió al abrazo con la conmoción del evento. Veamos cómo está la salud de Ur. Hubo alguien que vio a Asille, Cemal y Nergis abrazarse. Mair y Helin habían visto este abrazo. Casi todos conocían este secreto ahora. Veamos qué hará Jamal. Helin escuchará a Nergis decir papá. ¿Permitirá Mair que Helin escuche todo esto? Continuemos. En el episodio de esta semana, Cemalin fue a recoger a Asille y el desafortunado evento que les sucedió, a saber, la explosión de la rueda del auto, hizo que se juntaran y hablaran y derramaran el veneno del otro mientras se sentían. Pero pase lo que pase, todavía se aman, pero a partir de sus experiencias pasadas. Por lo tanto, tendrán que mantener la distancia por un tiempo. La canción que escuchan de camino a casa les transporta al pasado. La canción que estaban felices de escuchar en el pasado ahora es dolorosa y ambos no pueden controlar sus lágrimas. La sombra de Asille se convierte en material de chismes para Zaide. Ella es famosa por decir todo lo que piensa sin pensar, y no se quedó cómoda como de costumbre. Además, su esposo también está tratando de encontrar la culpa de su hermano Tahir, y así es como Asille la supera. Está tratando de averiguar investigando, la solicitud de su empleado llega a su mano, Cemal, que ve el sobre, siente curiosidad y lo sigue, y creo que ha hecho lo correcto. La información sobre Asille hará que se revele y se sepa la verdad. Espero que Cemal pueda evitar que se abra ese sobre, creo que Cemal hará todo lo posible para no abrir ese sobre. Creo que incluso lo tomará por la fuerza y lo destruirá. Mis amigos que aman el juego de mi destino, suscríbanse a mi canal, manden sus comentarios y apoyen. Por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.